Como veíamos anteriormente, el tema de vectores y matrices es un tema de la última clase de variables que estamos viendo, que en realidad no es una clase de variables, sino es pues como casi todo en Java es un objeto, pero no vamos a hablar de ello en este momento. Lo vamos a considerar como una colección de variables del mismo tipo. Dice colección finita de elementos del mismo tipo. Esto es ni más ni menos pues que tenemos que saber previamente el número de elementos que tenemos antes de poder trabajar con ellos, Entonces, como veíamos también, pues hacemos la declaración aquí, lo que es la plantilla de la declaración de la variable, pues es tipo, el nombre de la variable con corchetes en blanco, el modificador o el instanciador new, que bueno, vamos a suponer que esto hay que ponerlo siempre, el tipo de elementos de la matriz y luego la cantidad. Entonces, todo esto de aquí es ni más ni menos que lo que es la extracción de una declaración de estas características. Int v, por ejemplo, la matriz v que hemos puesto aquí, la declaramos como una matriz de 5 elementos, Entonces, aquí accederemos al v como v de 0, v de 1, v de 2, v de 3 y v de 4. Son 5 elementos que empiezan siempre por el número 0. Esto de tipo aquí puede ser de los tipos básicos que hemos visto, int, double o string, que son los que más estamos viendo por ahora. Ya como en alguna ocasión hemos dicho, hay más, pero para no complicar la cosa lo vamos a dejar. Ya habréis visto posiblemente por ahí pues que hay de tipo boolean, de tipo float, incluso tipos que nos podemos fabricar, pero por el momento lo vamos a dejar de lado. Aquí, como veis, hay que usar la cláusula new siempre que utilicemos una declaración de matriz de estas características. Hay que usar la new. No utilizaremos la cláusula new cuando la matriz se escriba como constante en el programa. Más abajo veremos un ejemplo. Aquí, en este caso, vamos a hacer una matriz de edades de 3 elementos, en el cual el primer elemento será la edad número 0, le ponemos 15, el segundo elemento 67 y el tercer elemento 32. Que aunque hablemos de primero, segundo y tercero elementos, el primero, como hemos visto antes, empieza en el 0. Aquí dentro, la variable, nos tenemos que imaginar esto como una variable, o sea, esto es como una variable i o como una variable z. Lo que pasa es que aquí se llama con el subíndice 0, Esta es distinta a esta y es distinta a esta. Se tratan de la misma colección, pero son variables distintas. Lo que pongamos aquí no va a alterar ni lo que pongamos aquí, ni esto, ni muchísimo menos. Estos son los valores que tiene cada una de las variables. La ventaja que tiene esto, que podemos, fijaos la potencia que tiene, que si lo tomásemos como variables simples, pues tendríamos para estos 3 elementos, tendríamos que trabajar uno por uno. Por ejemplo, aquí en el caso de imprimirlo, sistema println, edades de 0, edades de 1, edades de 2. Pero claro, si os fijáis, esta característica de la variable, este subíndice, es un número, por lo cual esto lo podemos usar en un programa como otra variable cualquiera. Quiere decir, si yo pongo edades de i y en un momento determinado en este i yo meto un 0, nos estamos refiriendo a la variable de edades de 0, de 1 y de 2. Se ve aquí claramente cuando dice esto for igual a 0 y menor que 3 y más, system.println me da 3 vueltas y me imprime 3 valores. ¿De qué? El valor de edades de 0, de 1 y de 2. La salida de este programa sería 15, 67 y 32. Como hablábamos antes un poco, en la colección de datos, cuando os fijas, se puede inicializar directamente en el programa. Quiere esto decir, en vez de hacerlo como hemos visto antes, una declaración de ciudades, string ciudades igual a new string de 3, como sería el caso de este ejemplo, pues aquí directamente lo escribimos así: string ciudades igual, abrimos y cerramos llave y le ponemos las 3 cadenas de carácter, Madrid, Barcelona, Sevilla. En el caso de números dobles, pues doble sueldos igual a lo mismo, abrimos llave y ponemos las cantidades separadas por comas, igual que aquí arriba. Cuando son datos constantes, por ejemplo, imaginémonos pues días de la semana, hacemos una matriz de días de la semana, lunes, martes, pues es mucho más cómodo hacerlo así. Podríamos, por ejemplo, string días, abrir, cerrar corchetes igual, abrimos llave y luego entre comillas y separados por comas, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. O sea, bastante más cómodo,
Aquí el contenido de ciudades de cero, como se ve claramente aquí arriba, es ciudades de cero Madrid, ciudades de 1 Barcelona, etcétera, y luego en el caso de sueldo, el sueldo es de cero, 123,5, que es el primer elemento de la matriz de sueldos. Para complicar la cosa un poco, esto hay posibilidad de extenderlo a múltiples dimensiones, no necesariamente 2, sino cualquier número, 2, 3, 4, 5 dimensiones. Con lo cual el número total de elementos de la matriz se halla multiplicando cada una de sus dimensiones. En este caso, por ejemplo, matrices multidimensionales, una matriz de número de 2 dimensiones, de por ejemplo 5, 5, esto es una matriz, esto es realmente una matriz de verdad, de 5 por 5, en total son 25 elementos correspondientes al campo números 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4. Volveríamos a empezar en la siguiente fila números 1, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 y así sucesivamente. En el caso de tipo string, lo mismo que lo de números, pondríamos el número de elementos del primero y el segundo subíndices, el total de elementos serían 6, empezando siempre por el 0, 0, 0, 1, 0, 2, etcétera. De la misma manera que hemos visto aquí arriba de la colección, para dejarla con una colección fija, podemos hacer una matriz multidimensional con una colección fija declarada en el programa de esta manera. Hacemos la declaración de 2 dimensiones, poniéndole aquí 2 corchetes en blanco, y luego aquí hay que hacer llaves dobles. Esto es de memoria, no hay una lógica así aplastante que indique esto, sino directamente decir, bueno, pues cuando tenga esto voy a ponerle llave, llave. Cuando sea de 2, llave, llave, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cuando sea de 3, llave, 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 etcétera, etcétera.